Hola chicos, empiezo un vídeo nuevo para explicar otra parte de esta unidad didáctica de programación con C++, que sería la toma de decisiones. Tenéis, como siempre, colgada la teoría o documentación al respecto en el aula virtual. Y bueno, os voy explicando pues alguna parte, ¿no? de esas estructuras de control que implica esa toma de decisiones que es importante en los programas. Es decir, en programación es importante que un programa pueda funcionar según unas determinadas condiciones que nosotros le pongamos. La primera estructura que quiero ver es la estructura con la función if. ¿Vale? Si veis los apuntes que os colgué, os explico un poquito en qué consiste esta estructura de control y básicamente es igual que la que utilizábamos pues con App Inventor. Si se cumple una determinada condición, que el programa realice una determinada operación o que haga algo, y después veremos que también existe la opción de que si no se cumple esa condición que haga otra cosa. Si escribimos una función if simple, la sintaxis sería la que viene aquí especificada. Tenéis que poner la palabra if, entre paréntesis la condición que queréis que se cumpla. Normalmente suelen ser condiciones de comparar cosas, etc. Y después lo que queréis que haga el programa en el caso de que se cumpla esa condición. Una variante de esa sería si existen varias sentencias, es decir, que el programa ejecute varias acciones si se cumple esa condición. Ojo, porque como os viene ahí especificado, en ese caso tenéis que utilizar, he tapado ahí eso, tenéis que utilizar las llaves, ¿vale? Es decir, aparte de las llaves que van siempre en el cuerpo del programa, acordaros, después del int main siempre poníamos llaves, pues aparte de esas llaves, si después de la función if hay varias sentencias, tienen que ir también entre llaves, para que lo entienda el programa y lo ejecute correctamente. Si no, se va a quedar seguramente en la primera sentencia y no va a hacer nada más. ¿Qué ocurre si nosotros queremos que aparte de realizar esa condición, que realizar esa operación, si se cumple esa condición, queremos que haga otra cosa si no se cumple? Tenemos que utilizar la función if-else. Es muy similar a la anterior. La primera parte es igual. Si ponemos entre paréntesis la condición y la sentencia que queremos que se ejecute, y después ponemos la palabra else, que hace referencia a si no, y la sentencia que queremos que ejecute el programa si no se cumple esa condición. En el caso de que haya varias sentencias, lo mismo que antes, deben de ir entre llaves. Si vais a la parte de teoría que os puse dentro de lo que es el boletín 4, os explico con ejemplos más o menos esto. Vamos a ver el primer ejemplo. Lo que queremos es un programa que cuando el usuario escriba un número, si ese número es positivo, saque el mensaje del número es positivo. Y si no es positivo, no va a hacer nada, ¿vale? Porque es una función if simple. Entonces, el cuerpo del programa es exactamente el mismo que hemos utilizado, ya no lo voy a explicar porque está en los vídeos anteriores. Si alguien no sabe a lo que me estoy refiriendo, veis todos los vídeos que os he colgado anteriormente donde os explico, un poquito iniciación de cómo se debe de escribir o las funciones que tienen que aparecer siempre en un programa en C. Entonces, cuando ya tenemos el cuerpo del programa, hemos definido una variable que le hemos llamado número, una variable entera, para que el usuario pueda meter un número, saca por pantalla, escribe un número y el usuario puede escribir un número. Hasta ahí ya lo habíamos visto. ¿Qué ocurre? A partir de ahí quiero que saque por pantalla algo, pero en función de una condición. Para eso utilizo la función if. De tal manera que yo escribo la palabra if, lo tenéis aquí, y entre paréntesis esa condición. En este caso, ¿qué tengo que verificar? Que el número sea positivo. ¿Cuándo un número es positivo? Cuando es mayor que 0. Pues eso es lo que le pongo. Si el número es mayor que 0, tiene que ir entre paréntesis porque así es la sintaxis de este programa.
me tienes que sacar por pantalla, como siempre, con Cout y los dos angulitos hacia la izquierda y el texto que quiero que salga por pantalla. Sería un programa muy sencillito, ¿vale? En el primer ejercicio de este boletín es exactamente igual que este, crea un programa que pida un número al usuario y si es negativo salga por pantalla el mensaje, el número es negativo, es exactamente igual que este programa. Lo que ocurre es que en vez de que el número sea mayor que 0, la condición va a ser que el número sea menor que 0. Y aquí tendréis que poner el número es negativo, pero nada más, ¿vale? Entonces ese programa es sencillito. Aquí os puse una tabla de los operadores relacionales en C++. Los operadores relacionales son operadores que nosotros utilizamos para establecer, pues, o para que nos ayuden, ¿no?, en la sintaxis de esas condiciones, o para saber, yo qué sé, si un número es mayor que otro, menor, etc. Los primeros ya los conocéis, son los que utilizamos habitualmente en matemáticas, menor que, menor o igual o mayor o igual, fijaros cómo se escriben, y quizás hay dos que son un poquito diferentes, que son este operador relacional de distinto que se escribe así, con el signo de admiración y el igual, y después nos llama la atención también este igual doble. ¿Por qué escribimos dos símbolos de igual y no solo uno? Porque, como ya os había dicho en alguna ocasión, así ya os había dado alguna pincelada, normalmente el signo igual, solo un igual, se utiliza para asignar valores a variables. Por ejemplo, si yo digo que una variable tiene el número 5, pues pongo número igual a 5. O si yo digo, declaro una variable suma y quiero decir que suma, el valor de esa suma va a ser siempre número 1 más número 2, pues le pongo suma igual a número 1 más número 2. Es decir, normalmente se utiliza el signo igual para asignar un valor. Normalmente como operador relacional, para decir que algo es igual a otra cosa como condición, se suele utilizar este doble signo igual, como veremos. Aquí tenéis un ejemplo de una función if, pero ya con if-else. Es decir, es un ejemplo de otro tipo de función if ya más completa. El cuerpo del programa es exactamente igual que lo que habíamos hecho en otras ocasiones y en este caso se trata de escribir un programa que me saque por pantalla has escrito 0 cuando el usuario, cuando le pide el número, introduzca el 0 y que me saque por pantalla has escrito un número distinto de 0 cuando el usuario escriba un número que no sea 0. Para eso escribo en principio esta función if, igual que antes. Para saber si el número es 0, tengo que hacer esta relación, ¿vale? Aquí es donde va a verificar esa condición, si el número es 0, número es la variable que hemos declarado arriba, ¿vale? Si se cumple esta condición, va a escribir este texto, has escrito 0, y si no se cumple esa condición, con else, va a sacar por pantalla, has escrito un número distinto de 0. Es muy sencillito, este ejemplo, muy similar al anterior, lo único que incluimos en este caso ya la función else, para que haga algo en caso de que no se verifique lo que hay en esa función if. Si volvemos a los ejercicios del boletín, me dicen, por ejemplo, crea un programa que pida un número entero al usuario e indique si es par o no. Os puse esta pista porque aquí había salido algo que no habíamos visto, no había salido en ejercicios anteriores, que es cómo podemos obtener el resto de una división. Para obtener el cociente de una división utilizábamos la barrita de cociente normal. Acordaros que si hacíamos una división teníamos que definir las variables como float o double para que me pudiera sacar decimales. ¿Qué ocurre si a mí me interesa que obtener el resto de esa división, no el cociente? Se utiliza lo que os viene aquí. Este simbolito de tanto por ciento lo que me dice es el resto, o lo que voy a obtener con esa operación es el resto de esa división. Entonces, este ejercicio sería exactamente igual que los anteriores. Lo único que tenéis que poner
Como condición escribiríais el cuerpo del programa como siempre, definiríais las variables número 1 y número 2, las podéis definir por ejemplo como float, y después, o como enteras incluso, porque bueno, el resto va a ser un número entero, y después pondréis esta condición. Si el resto de dividir número 1 entre número 2 es igual a 0, ¿qué ocurre? Pues que saque por pantalla este número es par. Y si no, le ponéis una función else, el número no es par. Y ya está, ¿vale? Sería un ejercicio muy sencillito que tampoco tiene nada. En vez de que el número sea mayor que 0, que el número sea menor que 0, pues que verifique esta condición que tenéis aquí. Que, insisto, lo que hace es sacar el resto de una división. ¿Vale? Y bueno, de momento vamos a dejar hasta aquí esta introducción a lo que serían las estructuras de control en C++. Os haré otro vídeo en el que, bueno, os explico los ejercicios 4 o 5 o dos ejercicios similares al 4 y al 5 para que, bueno, después comparando un poquito y sirviéndoos un poquito de guía y de ejemplo podáis terminar los ejercicios de este boletín. Y nada más. Adiós.